Yo creo que si tenemos una lista de esto te va a pasar como pastor, o sea, nosotros llenamos toda la lista. O sea, cada vez que me preguntaban el giro era como, queremos hacer una iglesia. No rentamos iglesias porque no pagan o por todo. El techo recibió demasiada agua y se colapsó en el rostro de mi esposa, ¿no? Donde dije, algo terrible acaba de pasar. El ver lo que Dios hizo en una sola noche, o sea, cambió la dinámica y muchos de ellos, o sea, volver a llegar a la iglesia y decir, wow, o sea, yo pensé que me iba a morir allá. Y estando en cama, algo que le dije al Señor fue, Dios, si tú me sanas, yo te sirvo. No, también nos toca servir y acomodar sillas. Entonces, si no tienes una cultura de ejemplo, realmente, o sea, no eres un líder, simplemente eres un jefe. ¿Qué tal, familia? Bienvenidos a Habitat Podcast. Soy Josué y estoy con mi pastor Deb Yáñez. ¿Cómo estás, amigo? Amigo, feliz de compartir contigo una sesión más de este podcast. Nos ha ido muy bien. Sesión tras sesión ha estado excelente y hoy no va a ser la excepción. Hoy también nos va a ir muy bien porque tenemos un invitado muy especial hoy. Así es, y ya creo que puede ser el último del año. Porque ya viene diciembre, sí, sus posadas. Sus posadas. Entonces hay mucho por hacer. Que te voy a dar la oportunidad para que nos ayudes a presentar al invitado de hoy. Que es amigo, pastor. Sí. Que es influyente para nosotros. En nuestra ciudad y para nosotros en la comunidad pastoral aquí en el estado. Me voy a atrever a decir eso. Un buen amigo, puedo presumir que es un amigo que quiero mucho, también un mentor para mí. El año pasado estuvo con nosotros en la conferencia de nuestro Masterclass. Y bien, hoy le damos la bienvenida al pastor Isaac Cortés. Gracias, amigos. Gracias por dejarme venir, La verdad es que me animó mucho la invitación y dije, ¿cuándo será? Porque me acuerdo que me dijiste y dije, estoy de salida, o sea, no sé si voy a estar aquí. Y resultó que dije, tengo un viaje a Monterrey, ¿cómo ves si le damos? Y tú, no, sí, hagámoslo. Sí. Y es que ahorita, como en los últimos meses para ti, la vida ha estado llena de cambios, ¿no? Ha sido algo saturada en los últimos meses, seguro. Y pues, a pesar de eso, la verdad que el que te hayas dado el tiempo de estar acá con nosotros, pues, es muy especial, amigo. Gracias. La verdad. Creo que esta conversación va a nutrir muchísimo lo que estamos tratando de hacer en este podcast, porque, bueno, Habitat lo que anhela hacer es, de alguna manera, permear una cultura sana en cada uno de nosotros, y creo que ese tema lo tienes muy bien aprendido, muy bien practicado. Nos dimos cuenta de ello ahora que estuvimos en la conferencia y pues bueno, yo creo que va a ser un tiempo muy enriquecedor para nosotros de parte de Dios. No, gracias, de verdad. Amo lo que están haciendo, amo lo que está pasando aquí en la iglesia, en Monterrey, la cultura que están creando aquí, la verdad, he visto. Y el corazón, sobre todo. Tu corazón me impacta siempre. O sea, nunca he visto como un sentimiento de orgullo o avaricia, sino siempre he sentido un concepto de humildad. Y eso es algo que, para mí, es algo que buscamos. Yo creo que esta generación busca mucho eso, la autenticidad del corazón. Y te aprecio mucho, amigo. Gracias, amigo. Gracias por invitarme. No, felices. Pastor, Regio, sí. Rayado. Y rayado. Apúntenle. A muchos les digo pesar de todo, ¿no? Bueno, ¿cuándo se dice? Esto se muestra ya después de que, pues bueno, ya pasamos por un tiempo difícil en nuestro equipo. ¿Va a salir este podcast después de que Tigres es campeón, probablemente? No, es que, a ver, ya Rayados... Bueno, no se trata de fútbol este podcast, pero es que Rayados ya tiene un tiempo pasando por un tiempo difícil, la verdad. Sí, pero pues todavía seguimos los guerreros de oración que ayunamos por ellos. Eso es bueno. Sabemos. Sí. ¿Cómo te has sentido en Monterrey? Pero también estuviste hasta que los 22 años aquí en Monterrey. Sí. Creciste en Rey y luego te fuiste a otro país. Vivimos, mi esposa y yo hemos vivido Minnesota varias veces. Entonces sé que es lo opuesto. O sea, es el norte, vivimos al norte del país de México y al norte del país de Estados Unidos. Y pues estuvimos también allá por una década antes de mudarnos de vuelta a México. ¿Y cómo fue lo más difícil adaptarte de un país a otro?
lo que ha habido siempre es tú te adaptas a la cultura donde tú estás. Entonces, quieras o no, la cultura se adapta cuando empiezas a tener tus rutinas, ¿no? Cuando ya conoces donde compras tus cosas, la escuela de tus hijos, y donde ya conoces el que te arregla. Entonces ya empieza a ver como que es el lugar y sí, lógicamente regresar a México fue todo lo que yo viví de niño, ya no existía. Y eso empezar otra vez de nuevo. La cultura regia también avanza. Claro. Es mucho más multicultural Monterrey de cuando yo crecí aquí. O sea, Monterrey éramos regios y ya no había otra gente. Y hoy en día ya hay gente de todos lados en Monterrey. Claro. Coreanos, brasileños, Estados Unidos, de todas partes de todas del mundo. partes. Sí. Y pues ha hecho más internacional Monterrey de lo que pues ahora es una sede del mundial y todo. Entonces no dudo que... ¿Qué fue lo que más te sorprendió al momento de adaptarte aquí a Monterrey después de que regresaste? Lo rudo que nos hemos vuelto. El tráfico. Sí, el tráfico en Monterrey aquí es la ley del más fuerte. O sea, sin Saca duda. lo peor de ti. Algo que le decía a mi esposa que me recordaba mucho una vez que estaba manejando en Nueva York, que era exactamente igual que el regio. Y la gente me decía, no, es que Nueva York es durísimo. Y para nosotros es un martes en la mañana. O sea, es normal para nosotros. Sí. ¿Crees que cambió tu perspectiva de plantar iglesia al momento de que aterrizaste en Monterrey? Sí, sin duda. Antes de venir a Monterrey, con la iglesia que somos parte en Substance, nosotros en Minnesota habíamos plantado 3 iglesias. Y esas tres sedes que tenemos y que hoy en día todavía están allá, pues, o sea, ya como que teníamos una estrategia y no, venir a México nos cambia la estrategia de la noche a la mañana. O sea, es reescribir el libro, es empezar de nuevo, es empezar a entender un poquito cómo la cultura se lleva, cómo empiezan, pues sí, la rutina de Monterrey. O sea, la gente ni siquiera trabaja como decir, tenemos este horario fijo. O sea, aquí los regios trabajan de sol a sol. Entonces es entender cómo se mueve la ciudad nuevamente para poder hacer grupos pequeños, para poder hacer reuniones entre semanas, no se diga. O sea, la reunión entre semanas a las 8 de la noche. O sea, claro. O sea, no es como decir, o sea, hacíamos antes los grupos pequeños no sé, a las 5 de la tarde. O sea, hoy no se puede. O sea, ¿en Minnesota es así? Sí, en Minnesota tenemos grupos pequeños empezando desde las 5 y terminan a las 7 de la noche. O sea, tranquilo, ¿no? O sea, tú te llevas a tu casa y te ves a tus hijos y todo y ya. Pero acá es otro tipo de vida y fue reaprenderlo. Fue reaprender cómo estar de vuelta en México y pues México tiene sus frustraciones también que todos conocemos de si hay sequía, si se va el agua, si llegamos y no había luz. Y pues tuvimos que pasar por esos procesos también como muchos y el plantar en México nos llevó de todo. O sea, yo creo que si tenemos una lista de esto te va a pasar como pastor, o sea, nosotros llenamos toda la lista. O sea, a nosotros el encontrar el lugar donde rentar, o sea, por algún motivo recién llegados, cada vez que me preguntaban el giro era como, pues queremos hacer una iglesia. No rentamos iglesias porque no pagan o porque no... ¿En serio? Fue complicado encontrar el local y luego encontrarlo y el local pues empezar a mejorarlo y tuvimos inundaciones, se nos cayó el techo, perdimos la iglesia 2 veces, o sea, el local en sí, o sea, se derribó y poder otra vez reconstruirlo. Pastor, creo que estás pasando demasiado rápido eso de se cayó el techo. O sea, yo creo que sí necesitas profundizar un poco más en eso porque cuando me lo contaste... Fue literal. O sea, sí, me sorprendió demasiado. O sea, literal se te cayó el techo sobre la iglesia. Sí, la iglesia ya habíamos tenido algunas conversaciones con el lugar donde estábamos rentando que habíamos visto algunas cosas frágiles del local, ¿no? Y el dueño pues dijo, oye, le metió algo de mano, pero o sea, no lo suficiente. Monterrey no llueve, pero el día que llueve a cántaros. Y ese fue uno de esos días que llovió a cántaros, el techo recibió demasiada agua y se colapsó. Y al colapsarse, o sea, se trajo paredes. Nosotros hicimos el auditorio dentro del local. Entonces, habíamos hecho una estructura de tabla roca con salones para niños. O sea, se trajo todo. Las sillas, o sea, las tiró todas porque el techo las aplastó, el escenario, las luces de todo ahí, o sea, la computadora de las luces flotando porque oye, o sea, te llegaba hasta la rodilla el agua. ¿Cómo te repones cuando ves algo así? Después de que construiste un montón, que te esforzaste mucho, que fue una inversión muy dura. Pues es abrir tu local y
lo abres, me acuerdo porque mi esposa y yo llegamos después de la tormenta y íbamos a dejar algunas decoraciones que íbamos a tener y íbamos a tener una serie que llamamos como en el cine y iba a decorar y literalmente abre la puerta de la iglesia y la cierra. Y o sea, la veo como con ese look en el, o sea, en el rostro de mi esposa, ¿no? Donde dije, algo terrible acaba de pasar. Robaron, güey. Sí, o sea, yo dije, está vacío, algo. Porque lo único que se veía era como la estructura de fuera de la iglesia. O sea, no podíamos todavía ver hacia adentro. Y sí, o sea, lo único que me dice es se colapsó. Y yo, ¿cómo que se colapsó? Y no, o sea, casi creo que no me quería ni dejar ver. Y lógicamente ya cuando yo digo, déjame ver y entro, o sea, yo veo todo. O sea, abro la puerta y todavía sale agua del local. Y sí, o sea, había llegado hasta la rodilla el agua, todo estaba flotando. Y sin duda yo creo que fue uno de los tiempos más cruciales para nuestra iglesia porque si algo que pasó con nosotros es que... ¿Cuánto tiempo llevaban? En ese entonces llevábamos 5 años, casi 6 de iglesia. Entonces ya era un Lo tiempo... mismo que llevamos nosotros. Puede caer Saquen todo, Sí, no, digo, ojalá y nunca pase. Pero sí fue un momento muy crítico donde al principio, creo que también, quieras o no, Dios usa todas las cosas y las obra para bien. Entonces fue un momento donde yo sí pensé, bueno, si se termina aquí, está bien. O sea, Dios ha sido fiel, gracias Dios. O sea, ¿consideraste el cerrar? Ah, sí, porque dije, ya no existe el local. Wow. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Me acuerdo que ese día mandé un mensaje de WhatsApp y yo creo que en cuestión de, no sé, ni 10 minutos, la mitad de la iglesia llegó. Wow. O sea, ya todos estaban ahí impactadísimos. Ya muchos se habían empezado a recoger cosas, lo que encontraban que todavía servía, las sillas que todavía se podían doblar. Y sí, o sea, yo todavía en shock, pensando cómo le vamos a hacer, llamando a mi pastor, ellos orando por nosotros, viendo qué más podíamos hacer. Y hicimos algo que me llamó mucho la atención. Dije, a lo mejor esto no funciona porque, pues, o sea, yo sé lo que invertí para poder levantar este local. Entonces, no creo que podamos hacerlo otra vez. Y sin duda yo le decía al Señor, Señor, yo no puedo otra vez. Señor, hazlo tú, si esto es tu obra, haz lo que tengas que hacer. Y el domingo, ese domingo que nos reunimos, con lo que pudimos, con un escenario todavía medio lúcido, porque haber estado todo mojado. ¿Y porque te estaba entrando un montón de luz del techo también? Sí, o sea, el techo abierto, o sea, gracias a Dios ya no había llovido ni nada, pero entre los escombros pusimos algunas sillas y llamé a hacer hicimos lo que llamamos una ofrenda de legado. Dije, no tienes obligación. Si tú decides con tu familia irte a otra iglesia, tampoco nos ofende. Entendemos. Y si esto es de parte de Dios y esta iglesia ha bendecido tu vida, pues espero que hagamos algo. Y si no, está bien. Y sí, yo creo que para el final de la semana recaudamos todo el dinero para levantar la iglesia. Wow. Y en 3 meses la iglesia estaba mejor que antes. Entonces, lógicamente pude ver, o sea, la mano de Dios en el proceso y lo mejor fue que antes alguien invirtió para que esa iglesia se levantara. O sea, nosotros hicimos recaudaciones para levantar esa iglesia. Ahora esa iglesia se había levantado con los diezmos y ofrenda de la gente dentro de la iglesia. Entonces, si una perilla se caía o algo, o sea, la gente se ofendía. ¿Por qué? Porque yo pagué por esa perilla. Pues sí, es que ahora es tuya. Esa silla ahora es tuya. Tú invertiste en esa silla. Entonces, este local es tuyo. Entonces hubo un sentimiento de propietario para muchos que no existía anteriormente y que ahora muchos habían estado arraigados y ahora estaban realmente creando raíces dentro de la iglesia. Wow. Entonces Dios lo usó para bien. ¿Ese fue el momento, te sentías muy vulnerable? Bastante. Críticamente, o sea, yo creo que he tenido de todos, o sea, hay historias que no he contado de muertes que han pasado dentro de la iglesia, funerales que para mí pasaron de lo que yo sabía como pastor. Pero yo creo que ese fue uno de los momentos claves en mi fe con Dios, en ver lo que Dios puede hacer, lo que nosotros construimos en años para levantar una iglesia. Dios en una sola tarde cambia todo. Y
Y ojalá que muchos podamos pasar por ese lugar donde lo conocemos. Yo sé que el proceso es muy doloroso y la verdad es que no le diría a ningún pastor que le pase para que lo conozca así, pero el ver lo que Dios hizo, sin duda, para mí como pastor, me hizo tener una fe que realmente es muy difícil de mover. Porque entiendo de dónde viene nuestra provisión, y cada vez que hemos visto eso en la iglesia, siempre va a haber momentos donde pues parece que las ofrendas o están bajas o no ha entrado más ingreso. Hacia lo que conozco de Dios es que Dios siempre patrocina sus ideas. Entonces siempre lo vas a ver como en el desarrollo Dios está en ese proceso. Si es mío, yo lo patrocino. Claro. Entonces lo hacemos así. Sí, descubres un rostro de Dios que para ti en ese momento estaba como velado, pero de repente esa pequeña prueba como demuestra aspectos que de pronto desconocías de Dios. Y no es que Dios no hará eso, simplemente es que a veces en nuestros afanes, en las cosas que tenemos, a veces no podemos verlo, ¿no? Y a veces hace falta como hacer esas pequeñas pausas, como que Dios sacude un poquito tu cabeza y que te diga, hey, recuerda que también soy esto, ¿no? Exacto, y nos dimos cuenta que realmente podemos tener buenas estrategias, podemos tener buena dirección, estructura dentro de una iglesia, pero sin duda el que construyó la casa es Él. Amén. O sea, Él la ha construido y yo no puedo para nada tomar el crédito de decir, la estrategia, el modelo que... Yo he visto modelos que muchos diríamos, no sé cómo le hacen, que Dios está creciendo de manera increíble porque su palabra lo dice. O sea, no es por nuestro poder, no es por nuestras fuerzas, pero es por su espíritu. O sea, y realmente su espíritu que lo edifica. Total. Entonces, sí, vulnerable, sin duda, bro. Vulnerable. ¿Cómo ese proceso viste a Dios palpado? Y cómo todo lo que te costó, que 6 años, en 3 meses lo pudiste recuperar. Sí. Y te da impulso para seguir adelante y seguir construyendo la iglesia. Sí, sí, sí. La gente que te rodea, los líderes, ¿cómo puedes implementar ese liderazgo en ellos? Que te ven y dices, no puedo caerme. ¿Cómo lo utilizas a favor de eso para con ellos? ¿Cómo los puedes enseñar? Claro. No, yo creo que Dios fue el que lo usó porque... creo que nos mostró vulnerables a mí y a mi esposa. Y en cierta manera, como lo decía, la autenticidad, creo que esta es una generación que conecta más con la autenticidad que el solamente decir un gran sermón desde una plataforma. Creo que la gente ese día pudo ver que hacemos lo que predicamos. Uh-huh. Y a pesar de que me vieron quebrantado, o sea, mi fe no se quebrantó. O sea, de que yo sé que si esto es la obra de Dios, Dios nos va a levantar. Y lo que hizo fue cimentar el corazón de los líderes, porque los líderes pudieron conectar con eso. Vieron la autenticidad de nuestro corazón y decir... Y la verdad es que lo vi inclusive con personas que son el doble de mi edad, que son parte de la iglesia y que al principio a lo mejor me veían como un pastor muy joven y luego... vieron el corazón del pastor y decir, yo puedo estar detrás de eso. Yo puedo estar detrás de lo que Dios está haciendo en tu vida. Y sin duda creo que si no hubiera ese antes y después, ese partir de aguas de ese momento, muchos de ellos se hubieran ido. O a lo mejor a lo largo del tiempo, o sea, si no hubieran sentido esa pasión o un sermón no los hubiera llenado. Pero el ver la fe activa, el ver lo que Dios hizo en una sola noche, o sea, cambió la dinámica y muchos de ellos, o sea, volver a llegar a la iglesia y decir, wow, o sea, imagínate, esto hace, o sea, 3 meses no existía y ahora tenemos salones, ahora tenemos, producción está todo de vuelta, la iluminación. Nueva infraestructura, claro. Todo. Me llama mucho la atención cómo, de alguna manera, como que Dios capitaliza la vulnerabilidad de un líder. O sea, es increíble cómo realmente en nuestra debilidad, en nuestras insuficiencias, o sea, Dios nos fortalece. Y a veces uno en el ego de intentar siempre mantenerse fuerte, sólido, un líder que no se quebranta, de pronto como que limitamos lo que Dios es capaz de hacer a través de nosotros, ¿no? Y creo yo que justo eso, ¿no? Más bien el mostrarnos vulnerables puede ser muchísimo más inspirador que intentar mantenernos sólidos en medio de un proceso cuando realmente a veces estamos quebrados. Y yo creo que particularmente a nosotros también ha sido algo muy bonito, ¿no? El saber que nuestros líderes
pueden ser vulnerables y decir, hey, me siento cansado, oren por mí. Sí. Y el saber que nadie los va a juzgar, ¿no? O sea, oigan, y eso es difícil. Yo sé que dentro de la iglesia a veces no quieres escuchar eso, pero sí algo que sí fuimos muy fuerte en la cultura y seguimos siendo fuerte en la cultura de la iglesia es, yo como pastor estoy en la jornada junto contigo. Claro. Yo no voy enfrente de ti. A pesar de que yo estoy dirigiendo a la iglesia, o sea, si tú voltearas a ver en la trayectoria, vamos caminando juntos, amarrados de los brazos, pero no estamos, no me acabo de bajar de la montaña con un velo en mi rostro, o sea, estoy caminando contigo, acabo de estar en el mismo tráfico de la ciudad como tú, pasé por la misma sequía como tú, o sea, entiendo lo que estamos pasando y eso en cierta manera creo que ha ayudado a que las personas no nos vean como alguien que está solamente por encima o está... No, somos parte de lo que está sucediendo y sentimos con ellos. Y es que las plataformas ocasionan mucho eso, ¿no? Sí. O sabemos una persona y pensamos que por el simple hecho de que está en una plataforma es súper poderoso, no tiene problemas en su matrimonio, no tiene crisis, nunca le falta el dinero. ¿Cómo le va a faltar el dinero si me está predicando la palabra de Dios, no? Y entonces yo creo que también necesitamos desengancharnos de esta idea de que las personas que lideran grupos pequeños, que son líderes de una iglesia, son pues indestructibles, ¿no? Yo creo que eso es vital para este tiempo. Yo creo que personas conectan fuerte con otros líderes que también se saben parte de esta misma dinámica y que vamos luchando juntos, ¿no? Sí, y tienes que verlo. O sea, Jesús, el profeta Isaías lo nombraba como varón de dolores. O sea, él entiende nuestro dolor. Él fue vulnerable para con nosotros. Y el hecho que nos conectemos con Jesús es porque no es un Jesús que no entiende nuestro dolor, sino que entiende nuestro quebrantamiento. Wow. Entonces, para mí eso es que nosotros reflejemos quién es Él. Y sí, yo he tenido momentos donde en el grupo de líderes yo me he mostrado vulnerable y he dicho, necesito oración por esto, necesito oración para que Dios provea en mi casa, necesito oración para las decisiones que estoy por tomar. O sea, mucho de eso me he visto vulnerable con ellos. Y lo mejor es que no ha habido un concepto de, el pastor es débil, que es lo que se tiene a sentir, de que, pues si realmente fuera un pastor entregado... No, eso no quiere decir que en mi fe esté debilitada. Eso no quiere decir que no confíe en el Señor. Eso quiere decir que mi humanidad, como el mismo Jesús que dice, Señor, si es posible que pase de mí esta copa. Pero también llego al lugar donde digo, pero que se haga tu voluntad y no la mía. Y crecimos en nuestras ciudades así, ¿no? Es como que ocultas el dolor, el sentimiento, o sea, soy más fuerte. Sí. De que estoy batallando con problemas económicos, es como que no le voy a decir a nadie. Emocionales, mentales, y llevamos máscaras todo el tiempo porque creo que esta cultura en la que estamos valora un montón la apariencia, ¿no? O sea, la apariencia de fortaleza, de todo me sale bien a mí, y eso es lo que reflejo en mis redes sociales, que... Instagram es todo bonito, eso es lo que... Claro, exacto. Nadie quiere mostrar sus cicatrices, o sea, eso no vende, las cicatrices no venden, no es popular eso. Sí, los reels o highlights, o sea, casi siempre se ve porque es lo que anhelamos un día tener, o comer, o estar, pero nadie muestra la enfermedad. Nadie muestra la falta de compromiso en una relación. Nadie muestra eso. O sea, y eso, pues, lógicamente, a final del día, la gente lo ve como, esa persona está desgastada, esa persona está tóxica, esa persona... Y la realidad es que Dios está en trabajo, está en un proceso con todos. Claro. Y si volteo a ver a todo el mundo en la congregación, te puedo decir, todos estamos en un proceso. Claro. Y nadie puede llegar aquí y decir, o sea, yo ya subí a la montaña y bajé 2, 3 veces. No, todos vamos en ese proceso. Así es. Pastor, ¿hay algo que tuvo que desaprender para poder aprender algo nuevos para plantar iglesia, para crear cultura sana? Desaprender. Eso está interesante. Una vez escuché eso decir de alguien que la humildad siempre reaprende aquello que pensó que ya había aprendido. Y sin duda, o sea, yo siempre he estado en ese lugar donde tal vez no lo aprendí como yo debería o la manera que tenía que hacerlo. Cuando estuvimos en una temporada trabajando en Austin, en una iglesia también por allá, y cuando estuvimos allá, una de las personas que estaba dirigiendo el área de producción, él hacía la dirección de las cámaras. Y yo me acuerdo que entré en el estudio ese día y estaba haciendo algunos cambios.
Y me acuerdo que le digo a este hombre, era alguien de los más grandes en los voluntarios, y le digo, David, necesito que me ayudes con esto, y cambia las cámaras así, no sé qué, porque quería ver una dirección diferente. David nunca me dijo a mí, oye, yo sé lo que estoy haciendo. O sea, él nada más lo siguió la dirección. Los chicos de producción fueron los que se me acercaron después y me dijeron, ¿sabes quién es David? Y yo, pues David. O sea, pues ahí está David. O sea, porque David siempre había sido, o sea, alguien bien noble, ¿no? Un colaborador, un voluntario. Colaborador. Sí. Exacto. Pero lo que yo no sabía era que David era uno de los creadores de las cámaras de broadcast de Panasonic y que él trabajaba para producir para Panasonic y conocía toda la tecnología que nosotros teníamos de pie a cabeza. Él jamás llegó conmigo y me dijo, ¿sí sabes quién soy yo? Y, al contrario, él reaprendió. Y lo que me mostró en ese proceso fue un concepto de humildad que ahora cuando alguien llega y me dice, vamos a hacer esto, la transición yo la haría diferente. Va, aprendo. Si algo más que tengo que aprender está bien o que tengo, como dices, olvidar y reaprender. Porque sí, tenemos un molde que a veces el molde es difícil de cambiar, pero si algo que conozco de Dios es que Él no es un Dios de moldes. Empieza Él a poner el molde del reino en nosotros y el molde del reino es adaptable y es cambiante porque está viendo que en nuestro corazón empieza a ver, crece orgullo, crece otra vez. Déjate abajo otra vez. Deja trabajo otra vez, deja trabajo. ¿Por qué? Porque no venimos a ser solamente líderes, venimos antes que nada a ser siervos. Y la parte del siervo, esa nos cuesta. Pero creo que Jesús siempre dirigió no por decir yo soy el director de ustedes. Él les dijo, el que sea el menor de entre ustedes. Si quieres ser el mayor, tienes que ser el menor. Y es algo que vemos constantemente en la iglesia porque me encanta siempre aplaudir a los voluntarios, a los servidores, porque algo que les digo, siempre que hacemos esta reunión al cierre del año, tengo un speech que doy de gratitud para los colaboradores y algo que me encanta decir es eso, o sea, yo creo que me veo en el cielo y veo al chico que estuvo en el estacionamiento y que estuvo a, no sé, 40 grados afuera y le echó todos los kilos. Y a lo mejor ese brother ni pudo entrar a la reunión por estar acomodando carros. Yo me lo imagino a él entrando al cielo y yo teniendo la oportunidad de aplaudirle antes de que entrar yo, ¿no? Decir, bro, o sea, al estacionar un carro de alguien más, o sea, te llegó aquí y me llevó a entender lo que significaba servicio. Y para mí, o sea, no podemos nunca estar en un lugar donde decir, pues porque a mí me toca predicar, no me toca. No, también nos toca servir y acomodar sillas. Y la cultura es así, o sea, la cultura se crea por ejemplo realmente. Total. Entonces, si no tienes una cultura de ejemplo, realmente, o sea, no eres un líder, simplemente eres un jefe. Y el jefe no cambia a nadie, el líder sí. Básicamente se vive, se moldea, se enseña la cultura. Exacto. Pero sí, eso es algo que, híjole, si no lo aprendes ahorita, o sea, créeme, Dios tiene sus maneras de hacernos reaprenderlo. ¿Hubo momentos de desesperación con tus líderes, con el equipo, con los voluntarios de que, no he visto florecer la cultura? Al inicio, yo creo que todos como líderes tenemos le decimos el celo santo del inicio donde quieres que a todos agarren la onda y que al principio, o sea, cuesta. Algo que me dolía mucho, una vez me tocó, sobre todo cuando estábamos iniciando la iglesia, algo que éramos muy insistentes era en la puntualidad, el tomar tu área con corazón y algo que me dijeron, o sea, siento que me ofendió mucho porque nos dijeron a mí y a mi esposa, es que esa es cultura gringa. Y me quedé así, o sea, le dije, acabas de minimizar nuestra cultura mexicana en todas partes. Y les dije, ojo, esto no es cultura mexicana o cultura gringa, es cultura de reino. Y la cultura de reino habla de que la iglesia en Cristo debe ser excelente. Hacemos todo lo que es posible para que Él haga lo que es imposible para nosotros. Entonces, no. Y desde ese momento, o sea, como que hubo también un quiebre para muchos de decir, o sea, no se trata ni del pastor, se trata de lo que Dios quiere hacer a través de mí. Y eso cambió porque al principio hicimos mucho el típico regalo de puntualidad. Vamos todos,
sí. Y, Juanito llegó temprano, y la tarjeta de Starbucks y lo que sea. Y llegó el punto que hoy en día, inclusive, o sea, en Substance, no me acuerdo cuándo fue la última vez que dimos una de esas porque todo mundo llega temprano. O sea, no hay hoy en Substance y no hay un concepto de... Incentivos. Sí. O sea, no hay un concepto de que es una cultura de aquí y una cultura allá. No es como que... Se volvió el punto de partida para todo. Y hoy en día, o sea, todos llegan temprano, todos llegan a tiempo, todos saben cuál es su responsabilidad. Pero ojo, pues llevamos también en México 10 años haciendo esto. O sea, no pasó de la noche a la mañana. Y sí, la frustración al inicio era mucho de, señor, cámbialos o cámbiame a mí. O sea, no. Claro. Entonces, sí hubo mucho de eso para poder verlo, pero la consistencia. Y lógicamente no era nada más decir, ¿por qué llegas tarde? Sino era hacer conectar a la persona con el corazón, la razón por la cual llegamos temprano. Okay. Es que a mí me toca hacer una tarea bien... El problema es que crees que es una tarea pequeña. Ese es el problema. Claro. Y cuando entiendes lo significativo que es tu tarea, entonces te darás cuenta del por qué todos llegamos a esa hora. Claro. Entonces hubo realmente un cambio de corazón y muchas conversaciones. Y ojo, las conversaciones no fueron a nivel abierto para avergonzar a nadie. Claro. Todo fue a nivel cerrado porque dicen que si levantas realmente lo que está haciendo una persona en privado, o sea, lo va a reflejar en público, pero no al revés. Entonces siempre hubo mucha conversación en privado y corazón, o sea, nunca en un modo de regaño, sino en un modo de intención y de decir, hey, quiero levantarte a ti, de empoderarte a ti, lo que estamos haciendo y todo lo grande comienza chico. Entonces vamos a hacerlo. Y pues bueno, hoy en día podemos ver el cambio tan significativo y ya no estamos pasando por ese proceso, sino al contrario, o sea, estamos ya simplemente manteniendo la cultura. Sí, yo creo que también el modelaje es súper importante con la gente que nos rodea, o sea, también verlo en nosotros. Y yo creo, o sea, no sé si ustedes lo vivieron, pero particularmente entendimos que el estándar de excelencia de la iglesia en general es bastante bajo, o sea, y no lo digo de manera despectiva, o sea, me parece que como que no hay una plena conciencia de que la preparación sí hace una diferencia muy fuerte en lo que sucede en el corazón de las personas y se percibe cuando alguien es esperado en un servicio, se percibe cuando viene una persona por primera vez y entra a un lugar y se siente que, oye, pues esto no se preparó, o sea, esto no está preparado, o sea, no está listo esto para que yo esté acá en este lugar. Entonces, cuando hay esa percepción, pues la verdad el resultado es bastante indeseable, ¿no? Entonces, yo creo que va muy de la mano con lo que dices, o sea, el simple hecho de poder tener un entendimiento de que la llegada temprana no es simplemente porque queremos molestarte o queremos verte aquí o te queremos controlar, no, queremos que llegues temprano porque el reino necesita que haya una preparación para que el corazón de una persona esté lista para recibir lo que Dios tiene para él, ese servicio, ¿no? Claro, y la expectativa, que es realmente la creación de la esperanza para todos, la expectativa comienza desde antes de la reunión. Uh-huh. O sea, no podemos tenerlo de que cuando empiece la primera canción. La expectativa tiene que empezar desde antes con la preparación, y la preparación es esa expectativa de lo que está a punto de suceder después de que todos juntos nos unimos de manera colectiva para hacer esto. Claro. Y sí, o sea, y realmente lo vimos desde el punto de vista, o sea, el llegar tú temprano es también una manera de respeto a tu equipo. Wow. O sea, sí. Tu equipo, no me estás ofendiendo a mí, o sea, estás ofendiendo a tu equipo, el que ellos sí se prepararon, el que sí llegaron a la hora a tiempo y tú llegaste media hora después. Y ahora es que siempre las excusas sobran, ¿no? De, no pasó el Uber, me quedé dormido, Exacto, o sea, las excusas sobran. Pero realmente el que tú no lo veas así o el que no estés a tiempo, o sea, nos da a entender que automáticamente que no estás viendo realmente el corazón de por qué estamos haciendo esto. No lo estás entendiendo, pero cuando el voluntario, el servidor, entiende realmente el corazón detrás. Y eso es lo que hemos trabajado. O sea, cultura es algo que se trabaja todos los domingos.
O sea, no es algo que lo menciones de vez en cuando. O sea, nosotros todas las semanas, antes de todas las reuniones, cuando ya hay junta general del grupo, todas las semanas se da cultura. Y a veces, si tú llevas años en Substance, parece tan repetitivo. Pero la persona nueva lo está escuchando por primera ocasión. Claro. Entonces, no es repetitivo. Y para algunos, realmente es, ya no me acordaba. Entonces, qué bueno que lo estamos otra vez refrescando. Entonces, nosotros en Substance tenemos como una especie que le llamamos de libro de jugadas. Y en ese libro de jugadas tomamos cada una de esas enseñanzas y los vamos rotando a través del año. Todo el año. Y ya todo el mundo te puede decir... Esto lo haces con el equipo. Con todo el equipo. Con todo el equipo. Entonces, ¿previo a un servicio? Previo a un servicio. Son 2 servicios, o sea que hay una reunión antes del primero y una reunión antes del segundo. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos la cultura de asiste uno y sirve uno. Entonces, la cultura es, nunca me vas a decir, es que yo no me estoy llenando. Ok, entonces te la pasas sirviendo. Sí. Y no estás recibiendo. Claro. No puedes dar lo que no hay en ti. Entonces, necesito que también asistas. ¿Y en cuánto tiempo esa reunión dura? Las reuniones duran casi siempre 1:20, más o menos. Entonces, tú tienes la oportunidad de que si asististe a la primera, vas a servir en la segunda o viceversa. Entonces, siempre hay la oportunidad de asiste uno, sirve uno. Sobre todo si tú eres, no sé, sirves en kids o en el área de niños, ¿no? Entonces, siempre hay ese momento de... Yo no supe del anuncio, yo no escuché o yo no... el evento navideño ni siquiera lo vi. O sea, claro. Y entiendo, o sea, hay un sentimiento ahí, pero estás asistiendo uno y sirviendo uno. Si lo estás haciendo, sabes todo lo que está sucediendo, escuchaste la predicación, te llenaste, estás invitando a otros. Entonces, siempre va a haber ese refrigerio para todos y al haber eso, pues lógicamente la segunda reunión son voluntarios completamente diferentes. Entonces, tiene que haber otra reunión otra vez de cultura. Y sí, es a veces molesto para los que llevan años ahí de que... Entonces, ¿cuántos de ustedes saben la visión, la misión, el propósito? Qué bueno. Pero, ¿qué pasa cuando llega la persona nueva? Oye, ¿cuál es la visión del...? Sí, la visión de la iglesia. Oye, ¿cuál es el propósito? Y ni siquiera se han dado cuenta que todos tenemos el mismo vocabulario ya. Claro. Entonces, ha sido algo... Pero es hermoso eso, la verdad. Sí. Y que la cultura en Substance no ha cambiado por los 20 años. O sea, yo veo a mi pastor y estoy enseñando las mismas cosas que implementamos el año 1 de Substance. Claro. Entonces, ¿métodos cambian? Los métodos han cambiado sin duda. En Minnesota dábamos donas y bagels y aquí damos tacos. Entonces hay cosas diferentes, se adaptan al local y está bien. O sea, tu cultura, dependiendo de tu estado, tu región, inclusive la zona de la ciudad, lo vamos adaptando, ¿no? Yo sé que, por ejemplo, en la zona donde estamos, como estamos al final de Leones, o sea, literalmente al lado opuesto de la ciudad, yo sé que es difícil de repente hacer una reunión entre semana porque el tráfico es, o sea, esa región locura, sí, es un estacionamiento entre semana, ¿no? Entonces, estamos viendo las dinámicas, o sea, se hacen los sábados por la mañana, los sábados por la tarde, el viernes por la noche, o sea, algo que realmente sea un poquito más factible. Sí. Hacerlo un lunes a las 4 de la tarde, o sea, no va a funcionar. ¿Por qué? Porque no es la cultura de nuestra casa. ¿no? Es imposible. Por la ciudad que vivimos, exacto. Claro. Y hay reuniones que se tienen que hacer en línea porque, o sea, se tiene que hacer, necesitamos conectar, pero es imposible que el que vive en Apodaca vaya a llegar acá. Totalmente. Sí. Si hacemos ese intercambio y realmente eso nos hemos adaptado a la ciudad también. Oye, quiero hacerte una pregunta, perdón. Y es algo como que ahorita que estabas platicando lo estaba meditando, pero tu esposa, Lindsay, ¿verdad? Ella es 100% gringa, es 100% americana. 100% Green Bay, Wisconsin, o sea, ella es, le dicen cheeseheads. Sí, o sea, ella no es... Ahora que tuvimos la oportunidad de conocerlo cuando fuimos ahora a los 10 años de Substance, me llamó la atención que habla muy bien español. Sí. Ya lo aprendió bastante bien. Es más regia que yo. O sea, lo primero que le enseñaron los regios fueron palabras que no son existentes en el vocabulario en español. O sea, y ella los adoptó como si fueran parte de ella. Entonces, sí, o sea, mi esposa... cuando ella y yo nos conocimos, ella vino en un viaje misionero aquí a Monterrey. Y fue interesante porque fue el momento que Dios nos tocó a los dos. Yo todavía no estaba siguiendo al Señor como para decir era un cristiano, sino que me invitaron porque necesitaban un traductor.
Y a mí no me gustaba ir a las reuniones cuando venían grupos de norteamericanos porque la mayoría de ellos iban a lugares de la ciudad que, o sea, eran muy marginados y que era o sea, todo el día 40 grados afuera regalando despensas. Complejo. Exacto. Y yo decía, no, ¿para qué voy a ir a hacer eso? Pero me acuerdo que mi hermana estaba siendo la traductora, pero era un grupo como de 80 gringos. Entonces me dijo, oye, vino un grupo bien padre, te va a gustar. Dije, no, gracias. Y me dice, este grupo es diferente. En ese entonces yo patinaba todavía mucho y yo no sentía que encajaba dentro del esquema de un asistente de iglesia, o sea, porque en ese entonces todavía muchos pues iban con su buena playera, o sea, o corbata o saco, y pues, en la vida iba a traer una corbata o un saco, güey. Y me acuerdo que me dijo, este grupo está lleno de hippies. Y yo dije, ¿hippies? Pues va, o sea, voy a ir un día y si no me gusta me regreso, ¿no? Y fui ese día, me la pasé increíble con ellos, pero me llamó mucho la atención que al cierre del día ellos tenían alabanza. Y yo veía como un chico que yo decía, ese cuate ni de chiste lo van a dejar entrar a mi iglesia, o sea, no, porque tenía rastras gigantescas, aretes, se veía como alguien que yo decía, no lo van a dejar entrar, pero algo que me llamó mucho la atención de él fue que estaba enamoradísimo de Jesús. Y yo lo veía levantando sus brazos, derramándose en el tiempo de alabanza. Y yo decía, o sea, ¿cómo? Y me acuerdo que hablando con él, le dije, siempre me he acordado de esta frase con él porque le dije, ¿cómo es posible que Dios te ame a ti, pero no me ama a mí? Y me acuerdo todavía su respuesta al decirme, es que tú conociste a la religión, pero nunca has conocido la relación. Y fue la primera vez que él me introdujo a la relación con Cristo. Y eso me cambió, o sea, me cambió todo. Y en ese grupo venía mi esposa, que en ese entonces ni la conocía. Pero mi esposa creció en un lugar luterano, que si no sabes qué es luterano, o sea, es la primera rama del cristianismo después del catolicismo. Entonces, conservan muchas de las tradiciones y casi nunca hablan del Espíritu Santo ni nada de esto. Y viniendo ella, o sea, en ese viaje, o sea, Dios la llenó con el Espíritu Santo de tal manera que, o sea, ella nunca había sido llena de hablar en lenguas o caerse. O sea, para ella eso era algo foráneo. Pero Dios hace lo que quiere con quien quiere el día que Él quiere. Claro. Y en ese viaje Dios la tocó. Wow. Y algo que mi esposa me dijo fue que en ese viaje Dios plantó su corazón en México. Y desde ese momento, o sea, ella sabía que algo iba a pasar con ella en México. Todavía no sabía que nos íbamos a conocer, que íbamos a salir. Pero ella sintió que Dios cambió su ADN en ese momento. Y sin duda, o sea, tú ves a mi esposa come más tacos que yo, come más chile que yo, come más... O sea, ella trae su tajín aquí adentro, vamos al lado y saca su botanera en medio del cine. Todo, todo. Y me encanta eso porque veo lo que Dios ha hecho en su vida y ya tiene los modismos, entiende cómo la gente aquí se mueve, maneja como un regio, o sea, todo. Hoy nos contaba en aquella ocasión, me cuesta dejar Monterrey para irme otra vez a mi ciudad de origen. O sea, eso se me hizo bien loco porque, pues es que eres de allá, pero... No, estás súper enamorada de esta tierra, ¿no? Exacto. Y es algo que hace Dios porque sin duda hay mucha gente que nos hubiera dicho, o sea, ¿tú quieres irte a Estados Unidos? Y la respuesta para nosotros es no. O sea, amamos México, amamos lo que Dios está haciendo en esta ciudad. Sabemos que Monterrey necesita más iglesias. Antes había más gente que plantaba iglesias en Monterrey y ha habido una escasez de plantación de iglesias. Y hoy quiero, o sea, ser de aquellos que al contrario sigan levantando iglesias, que haya más iglesias alrededor de nuestra ciudad. O sea, estamos viendo que inclusive la zona donde estamos, o sea, yo estaba hablando con la señora que una constructora ahí y ellos me decían que venden alrededor de 500 casas al mes en esa región. O sea, hay mucha gente al poniente de la ciudad. Sí. Uh-huh. Y vienes a ver eso y dices, o sea, nada más en esas 500 casas puede haber una iglesia. Claro, total. Sí, o sea, en cada región, en cada lugar, o sea, estamos viendo que en Monterrey, o sea, 3,000 personas es una colonia. Claro. O sea, estamos hablando cuántas colonias no existen en nuestra ciudad. Son 500 familias. Exacto. Claro. Y ver eso y decir,
O sea, nos estamos peleando por la esquina que... es que está muy cerca. ¿Sabes que realmente nada más esta región donde estamos debería haber al menos unas 20 iglesias para poder todos alcanzar al menos esta colonia? Sí. Entonces, hay mucho trabajo. ¿Sabes que algo que hemos admirado muchísimo de ti, algo que también he platicado con el team, es que tienes un genuino corazón por conectar con pastores de la ciudad? Así que la verdad, en nuestra ciudad, para los que no son de Monterrey, eso es complejo. En Monterrey. O sea, el que podamos conectar los unos con los otros. Creo que la misma cultura regia, tanta competencia, nos hace ser también como que un poco solitarios en este camino pastoral. Y me llama mucho la atención porque tú has sido súper intencional en las conexiones con los pastores. De hecho, muchos pastores que he conocido en la última temporada de mi pastoral ha sido por ti. O sea, porque tú me los presentas y mira, conózcanse. Que háblense como papá, o sea, háblense, quiéranse mucho y hagan amigos ahí. Y luego ustedes también, y nos vamos a juntar. Y carne asada. Y de manera súper intencional nos has conectado y yo lo valoro un montón. La pregunta es, ¿cuándo sentiste que necesitabas hacer eso? Desde el inicio. Yo creo cuando llegamos a Monterrey, una de las primeras cosas que hicimos, y esto ya lo traíamos desde la cultura de la organización que somos de ARC. En ARC somos, o sea, vemos a la iglesia como I mayúscula. Entonces, el de al lado no es mi competencia. Somos parte de la misma, del mismo lugar, de lo que Dios está haciendo. O sea, nosotros vemos a la iglesia y Dios no dice, está la iglesia de apostólica, ahí está la iglesia de Substance, ahí está Dios solamente ve abajo y dice, ahí está mi iglesia. Wow. Entonces, para nosotros, ese siempre ha sido la visión y sí, llegamos en algunas y visitamos algunas reuniones de pastores donde pudimos ver mucho de eso, donde había como el lado territorial, dónde vas a plantar, no, esa es la región del pastor no sé qué, y yo me quedaba así como, pues, somos refuerzos, o sea, no estamos viniendo aquí para restar, estamos aquí para sumar. Claro. Y a nosotros nos emociona mucho por eso cada vez que llega una iglesia nueva aquí a Monterrey y siempre hemos tenido la intención de si conocemos que una iglesia se abre, mandamos flores, mandamos donas o café para todo el staff, porque nuestra intención es, hey, qué bueno que Dios te trajo para esta región, te necesitamos. Claro. Necesitamos más iglesias en este lugar y mi corazón es para pastores porque yo entiendo lo que es ser pastor. Sí. Entiendo lo que significa, lo que la gente no ve tras bambalinas en el corazón del pastor. Y sin duda, o sea, veo tantos pastores que a lo largo del tiempo han renunciado. Y que digo, o sea, la carrera va a ser no si llegamos a los 10 años. La carrera es si podemos continuar esto hasta que entreguemos la estafeta. O sea, mi corazón es ver a pastores longevos que podamos decir, hemos corrido la carrera. Y sin duda, o sea, ahorita podemos decir somos jóvenes, pero ¿qué pasa cuando tengamos 80 años? Vamos a estar haciendo eso. Claro. Y el corazón de Jesús es que podamos terminar esta carrera hasta que Él nos llame. Claro. Y eso es mi corazón para todos los pastores que estamos aquí, que la iglesia siga creciendo. Y créeme, si un pastor es saludable, la iglesia es saludable y lo saludable crece. Entonces necesitamos eso, que el pastor, si tiene esa caída, se siente aislado, que encuentre comunidad, que encuentre un lugar seguro para decir, estoy fastidiado porque me pasó esto. También sentimos tu dolor, entendemos el proceso y queremos que más se adhieran y que podamos decir, hey, hay una iglesia en tu corazón, levántala, porque muchas veces sentimos esa intimidación. De repente hemos visto pastores que la célula o lo que sea está creciendo y, no, ya está creciendo mucho, tráelo para acá. Claro. No, impúlsalo porque necesitamos más iglesias. Así es. Necesitamos alcanzar a más personas y créeme, la esencia tuya es muy diferente a la mía. Y tú vas a alcanzar personas que yo no puedo alcanzar. Tu testimonio, o sea, tu mismo testimonio va a alcanzar a personas que solamente tú puedes alcanzar. Y mi corazón es ver a más personas que con la esencia que Dios ha puesto en su corazón, con el testimonio, sigan levantando una iglesia, sigan levantando otra iglesia, sigan levantando hasta el punto que lleguemos y podamos decir, completamos la comisión. Claro. O sea, ¿cuál es la misión de la iglesia? La que dejó Jesús. Entonces, tenemos que completar la misión y no lo vamos a hacer sintiéndonos territoriales. La verdad que no. No, y es muy complicado. El día de la conferencia dijiste una frase que se me quedó guardada en el corazón. Nos dijiste, el avivamiento en nuestra ciudad no sucederá hasta que haya una genuina unidad
en la iglesia a nivel ciudad. O sea, hasta que nos unamos, o sea, el avivamiento se va a desatar en esta ciudad. Y yo entiendo, o sea, yo entiendo que tenemos siempre ese sentimiento de la verdad, o sea, aquel pastor o esa denominación o... Celo doctrinal. Lo doctrinal, yo entiendo. Y hay cosas que sin duda yo puedo decir, eso es medio cuestionable, no sé si yo lo haría en mi iglesia. Pero si está alcanzando, si no es contra nosotros, o sea, Dios está haciendo algo y por alguna razón la esencia de esa iglesia está alcanzando a alguien más. Decimos, es que no lo está, pero si está compartiendo el evangelio, lógicamente no estoy hablando de sectas, no estoy hablando de otras personas que han hecho el evangelio una manipulación y nada. No. Estoy hablando de un corazón genuino. Sí, no le estamos restando la divinidad a Jesucristo, etcétera. Exacto. ¿No? Estoy hablando de un corazón genuino que está compartiendo el evangelio. Claro. Sin duda. ¿Por qué no animarlo? ¿Por qué no decirle, hey, completa la carrera y vamos a seguir trabajando juntos y lo que necesites, tal vez yo lo tengo, así que háblame y puedo ayudarte. Nosotros en la iglesia hemos regalado consolas de sonido a pastores que les robaron la consola de que nos llamaron un sábado y, oye, que... Y créeme, o sea, no creas que nos sobran consolas de sonido, o sea, pero yo sé que él necesita la consola para tener su reunión el domingo. Y lo mejor es poder decir... Si de algún momento encuentran tu consola, la policía o lo que sea, en vez de que tú te quedes tu consola, regálasela a alguien más. Claro. O sea, pasa la bendición de lo que Dios ha hecho contigo, con alguien más, para que sigamos expandiendo. Porque es esto, o sea, la gente se queda atorada de que es el nombre de mi iglesia siendo otra iglesia. Ni siquiera es nuestra, es su iglesia. Wow. Totalmente. Entonces, para mí es eso, o sea... Creo que si tenemos una visión de reino, nunca vamos a estar en competencia con alguien más. O sea, nosotros hemos visto más iglesias plantadas alrededor de nosotros y nunca ha sido una competencia, siempre ha sido el bienvenido. Claro. Qué bueno que Dios está enviando refuerzos. Y sí, o sea, yo conocí de iglesias que se intimidaron cuando aquella iglesia o esta iglesia, y me llamaron pastores a decir, si supiste que plantó el pastor de no sé qué, de la iglesia bien grande, que no sé qué, tus ovejas se van a ir con él. Y yo dije, hermano, mis ovejas ni saben quiénes son esa iglesia, sí, porque esta es su primera iglesia y si estás haciendo tu trabajo, estás expandiendo el reino y estás trayendo a gente nueva a la iglesia. Y muy cuestionable sabes que vienen para acá, es como, es complejo el temor y yo creo que también nos ha absorbido demasiado esta idea de tenemos que competir los unos con los otros. Dejemos que otros compitan, la iglesia empecemos a unirnos para poder lograr más en el reino, para poder hacer que las tinieblas retrocedan y la luz de Cristo se expanda en nuestra ciudad. Sí, porque Dios no está, ni siquiera está viendo si tenemos la iglesia más grande, está buscando si tenemos la intimidad más grande con Él. Lo que viene siendo la iglesia, o sea, eso se va a dar en la manera que seamos saludables en nuestra intimidad con Dios. O sea, eso se va a dar y nosotros entendemos eso. Inclusive ahora que estoy trabajando en Substance Monterrey a la distancia, lógicamente hay una incertidumbre o sea, el pastor ya no está todo el tiempo aquí y siempre hubo ese sentimiento de, o sea, tú venías a verme a mí o venías a tener un tiempo en entrega en su presencia. Muy diferente, porque la palabra se sigue predicando, la alabanza sigue estando, los grupos pequeños siguen estando. No puede ser un solo hombre que mueva la iglesia. Si es así, entonces no es su iglesia. Y ha sido realmente, creo que gratificante llegar a Monterrey después de, creo que ya llevamos casi 9 semanas fuera y que la iglesia sigue creciendo. La iglesia sigue creciendo, los grupos pequeños siguen explotando, o sea, hay más y más personas adhiriéndose, gente que sigue llegando todas las semanas y que ni siquiera me han escuchado hablar una sola vez. Qué chido. ¿Por qué? Porque están teniendo comunidad en la iglesia, se está compartiendo el evangelio y realmente es eso, o sea, ¿desde cuándo necesitamos más cosas el creyente? Más cosas que simplemente pasar tiempo en su presencia. Claro. Pastor, ¿le dolió desprenderse de estos 10 años? Sí, claro. O sea, amo México. Entonces sí fue duro cuando me dijeron, tenemos proyectos, tenemos visión para seguir creciendo a Substance. Hay posibilidad de plantar más campuses. Sí, yo ya me veía local, ¿me entiendes? Y no es que te estaba yendo mal, te está yendo súper bien. O sea, estamos contentos en Monterrey. Ya estábamos a punto de comprar una casa y todo, y fue en ese momento que
Pero algo que siempre he entendido de Dios es que yo sé que su misión, o sea, y tuve que tener ese momento de sumisión con mi propio pastor, ¿no? Su misión es obediencia. Y para mí era, o sea, yo una vez le dije al Señor, la manera en la cual yo encontré el pastorado o el llamado pastoral fue en un viaje misionero que tuve a Marruecos y me enfermé terrible en el viaje. O sea, yo bajé 16 kilos en 7 días. O sea, yo pensé que me iba a morir allá. Y estando en cama, algo que le dije al Señor fue, yo creo que la desesperación del momento, pero, o sea, fue muy sincero en mi ser. Le dije, Dios, si tú me sanas, yo te sirvo. Y me acuerdo que 2 días después me enviaron de vuelta a México y al llegar a México, mis radiografías habían cambiado dramáticamente. O sea, y al llegar a México a la semana ya casi había recuperado la mitad del peso. O sea, me sentía excepcional cuando yo me estaba muriendo. Y ser obediente ahora. No, sí, y ahora, o sea, dicen que obediencia tardía es desobediencia. Entonces yo dije, yo he entendido en el proceso que si Él me mueve, o sea, yo voy. Aunque me mueva al lugar donde me mueva, pero si Él me está enviando, Él va a proveer, Él va a dar, Él va a sostener. Amén. Y sin duda siempre lo ha hecho. Y lo mejor es tener, o sea, una familia que ve la visión, porque no estoy mudándome nada más a mí. O sea, es una esposa y 4 hijos. O sea, es mover a todos y el ver que todos entienden esa misma visión. ¿No te sentiste como con la tentación de negociar tantito con el pastor? Ah, claro. Claro, de, oye... 5 o 10 años más. Sí, que dame algo, o sea, mínimo para cerrar esto o aquello, pero no. Entendía el propósito y entendía la visión, entendía lo que Dios quiere estar haciendo. También quiere un corazón alineado y muchas veces la distancia crea distorsión. Y yo entendía eso y dije, bueno, si esto va a ser un acercamiento y reconectarnos con familias y personas que llevamos casi 10 años sin ver, está bien. Y lo bueno es que hemos estado bajo la misma dirección de la misma cobertura por ya más de 20 años. Entonces, eso nos ha ayudado a conocer a nuestros pastores que si nos dicen, vamos y está bien. Y ahora, tampoco Substance ha sido como malo en el concepto de vénganse y a ver cómo les va. O sea, ellos adaptaron un departamento, o sea, tuvieron todo listo para nosotros, para nuestra familia llegar e incorporarnos rápidamente. Entonces... te digo, cuando es la idea del Señor también trae la provisión. Entonces, con eso yo me alineo y digo, bueno, Dios, pues haz lo que tú tengas que hacer. Decía mi mamá, la obediencia es inmediata y trae bendición. Sí. Sí. Pastor, para terminar, ¿qué consejo le daría a los pastores o líderes que quieren crear una cultura sana, pero se sienten solos o cansados? O solos y cansados. Sí. Cultura sana toma tiempo, pero necesitas primero tú estar sano. Entonces, si ellos quieren implementar una cultura sana, es imposible crearlo si tú eres el que está más desgastado. Si tú eres el que, lejos de llegar un domingo y sentirte animado, sientes como que es otro domingo y es simplemente mantener la rutina o mantener la apariencia. O sea, no funciona. O sea, lo primero es tener ese momento de acercamiento. Yo tuve esos momentos. O sea, yo creo que fue el año número 4 cuando tuve una depresión fuertísima y fue diagnosticada, tuve que tomar medicamento. Me acuerdo que mi pastor, antes de plantar Monterrey, me había dado una tarjeta, a lo mejor simbólica o lo que tú quieras, donde la tarjeta decía un ticket redondo para cualquier momento. Y yo dije, pues nunca lo voy a usar, pero bueno. ¿Eso qué es? Sí. Y al final de cuentas me acuerdo que mi esposa, gracias a Dios, o sea, tengo una esposa que vio lo severo de mi depresión y llamó a mis pastores. Y yo me acuerdo que prediqué un domingo y yo creo que fue el domingo más desgastado que prediqué. Y lo notó ese domingo en la noche, llamó con ellos y el lunes yo ya estaba saliendo de vuelta. Y sí, o sea, tuve que llegar y la intención fue eso, o sea, tengo un mentor o personas que me han abrazado en tiempos como estos. Y si como pastor estás solitario y no tienes ese mentor, o sea, lo primero que hay que hacer es encontrarlo. Y ahora muchos dicen, pues nada más voy y le digo, puedes ser mi mentor. Así no funciona. Tú buscas mentoreado. O sea, y para ser mentoreado, o sea, yo tengo su misión de decir, ¿qué necesitas tú? ¿Cómo puedo yo ayudarte? O sea, hasta hoy en día, toda vez, casi creo que una vez por semana envío un mensaje a mi pastor, no porque lo necesite, pero porque yo quiero ser mentoreado por él. Entonces, ¿qué hago? Le envío un mensaje diciéndole qué necesitas o qué puedo hacer por ti.
aunque esté a la distancia. Y me ha tocado hacer proyectos para él a la distancia, que lo ha apoyado. Oye, te puedo echar la mano en eso, no te preocupes, yo lo llamo, etcétera. Porque quiero ser mentoreado. Y cuando hubo ese momento que lo necesitaba, me abrazó, me volaron para allá. Tuve un tiempo, tenía un montón de juntas y literalmente, o sea, iba con ellos en el carro para todas las juntas. ¿Por qué? Porque sabían que necesitaba ese tiempo. Entonces me estaban abrazando. No puedo tener lo que tengo que hacer ahorita, pero sé que necesitas. Entonces voy a estar contigo. Y me llevaron a todos los lugares que estuvieron que tener, grupos pequeños, la plática, etcétera. Pero también hubo un momento donde dijeron, bueno, esto ya se terminó. Tú necesitas un tiempo de administración y vamos a tener un tiempo contigo. Y sí, lo que hace el Espíritu Santo y regresar a casa, quieras o no, o sea, el que tengamos un lugar que podamos llamar casa. Me acuerdo que ese día, al final de la reunión, el pastor habló de las situaciones que estaban pasando conmigo, etcétera, y todos los ancianos de la iglesia me rodearon y me abrazaron, oraron por mí. O sea, yo soy un producto de una iglesia que me ha levantado. O sea, no, ni de chiste yo podría hacer esto solo. Entonces, como pastor, para poder seguir levantando una cultura saludable es, o sea, invertir en ti, saber tomar pausas y decir, necesito tomar este tiempo, tener líderes donde puedas ser auténtico, donde puedas decir, necesito tomar unos 2 domingos, o sea, con mi familia, bajarle el ritmo. La gente siempre nos ha dicho eso, o sea, ¿cómo mantienes el ritmo? No tomo ritmo, tomo temporadas. O sea, hay temporadas que son altas y que estamos con todo, pero las temporadas que son bajas, o sea, descansamos. Inclusive en la iglesia, el mes de julio es el mes de descanso de la iglesia y la gente se siente, pero ¿cómo? Si vamos con todos para el verano y que no sé qué, el campamento, que en esto, que... O sea, yo sé, pero yo sé que necesitas descanso. Como líder también necesitas descanso. Entonces, nuestra iglesia tiene un mes de descanso y que es forzado, o sea, para todos de que estamos, pero los jóvenes y que podemos hacer esto y que... Yo sé. Pero si no descansas, no vas a estar listo para lo que viene. Y siempre hemos mantenido eso desde el inicio y hasta ahorita ese ha sido el momento donde nos ha refrescado y de cierta manera ha mantenido la cultura saludable y todo lo saludable crece. Entonces hay que tener ese espacio donde como líder estemos saludables para poder transmitir eso y decimos, el herido hiere a otros. Si estamos heridos, vamos a seguir hiriendo a otros. Entonces vamos a mantenernos saludables y pedir ayuda. No somos Superman, o sea, sí tenemos esos momentos de desgaste. Entonces vamos a pedir ayuda, vamos a acercarnos a las personas que tengamos de confianza y decir... Hey. Me encantó de que el mentoreo, o sea, es vente, acompáñame a lo que estás haciendo. Y después pensamos que solamente el mentoreo es 10 minutos con él por llamada, por hacer esto y no puedo dejar de hacer las cosas, pero me encanta esto de que vente, acompáñame, no voy a dejar de hacer las cosas, pero vívelo conmigo, esté conmigo, ven en el carro. Sí, o sea, fíjate que eso sí, justo quería comentar un poco acerca de eso porque me llamó un chorro la atención de que él no dejó de llevar a cabo sus pendientes. Sí. O sea, él es como, tengo que sacar esto adelante, pero para mí eres importante. O sea, vente conmigo. Sí. Y te llevó. Y estuviste con él. Y a veces pensamos que solamente es una oración o una charla de 10, 15 minutos, sino... No, porque él sabía que a lo mejor... Bueno, no sé. A lo mejor ya estoy interpretando e inventando cosas que ni al caso, ¿no? Pero tú dime. A lo mejor él sabía que si en ese momento te dejaba en un lugar de que espérame, a lo mejor, no sé... no, ibas a estar sobrepensando ciertas cosas, pero a lo mejor para ti el que tú lo vieras en ese momento activo, en su realidad también como pastor, era también importante y parte de este mismo proceso que él estaba llevando contigo. Y fue un reánimo, o sea, al ver que yo he visto a mi pastor tan bien desgastado. Inclusive esta ha sido una temporada donde yo le doy gracias a Dios porque lo he visto un poco más desgastado. Y he podido levantar sus brazos. Ahora a mí me ha tocado refrescarlo. Hemos cuidado a su hijo. Su hijo se ha vuelto mejor amigo del mío. Y estamos entonces sigo mandando el mismo mensaje de... Hey, ¿en qué puedo servirte? ¿Necesitas ayuda en algo? A veces estoy bien. Pero a veces con la confianza que se ha desarrollado a lo largo de los años puedes orar por mí. Uh-huh. Bro, siempre. Claro. Siempre. Estamos aquí para los dos y algo que siempre vimos él y yo desde el inicio. Me acuerdo cuando la iglesia estaba empezando, nuestros hijos estaban súper chiquitos. Mateo era un bebé y su niño creo que tenía 1 año y medio en ese entonces. Y
Y es padre ver a nuestros hijos después de este proceso. Y aunque es mi amigo, tengo sumisión con él todo el tiempo, ¿no? Ver este proceso. Y me acuerdo cuando estaban bien chiquitos decir, ni siquiera estamos haciendo esto para ti, para mí, si sabías. O sea, es para ellos. Y hoy en día nuestros hijos, o sea, él tiene 18 y mi hijo 17 y los vemos unidos a ellos y nos volteamos a ver después de todo este tiempo y decir, mira, es para ellos. Sí, claro. O sea, y ahora están tomando ellos la batuta y ahora vemos a nuestros hijos súper involucrados en la iglesia, no por obligación, sino porque aman la obra también. Y para nosotros ese es el golazo de todo esto. O sea, no que nosotros amemos la obra, sino que nuestras familias amen la obra. Entonces, ha sido increíble para nosotros ver ese proceso. Me encanta eso también a veces esperamos solamente que nuestro líder, nuestro mentor, nuestro padre espiritual, que Se tenga esa acerque. comunicación, de que es que no me ha hablado mi padre. O sea, y veo aquí desde que yo me estoy acercando, ¿qué ocupas? Yo sé, porque tengo la intención de ser mentorado, pero Quiero yo también ser acercarme. pastoreado, Ajá. quiero ser mentoreado. Sí, ¿no? tienes que tener esa disponibilidad. O sea, yo me vuelvo disponible para él porque yo soy el que quiero el mentoreado. Buenísimo. Entonces, yo sé que él es alguien ocupado, sé que tiene una agenda. Entonces, lo que yo quiero hacer es cómo puedo ayudarte en tu agenda, cómo puedo yo estar disponible. Porque va a haber el momento en ese proceso donde, déjame te digo cómo fue. Y ahí es donde se relacionan las pláticas en el proceso, en el viaje el trayecto del aeropuerto, lo que sea, ¿no? Donde empiezas a ver y dices, wow, eso nunca lo había escuchado. Eso estuvo tremendo, buenísimo eso. Entonces sí, para poder tener eso tú tienes que ser muy intencional. Entonces, si no tienes un mentor, o sea, hay que empezar a ser intencional con aquel que quieres que sea tu mentor. Sí, claro. Eso yo creo que es súper, súper importante porque a veces nos encontramos encerrados en el laberinto de nuestros propios pensamientos. Creo que el hecho de rebotar algunas ideas, pensamientos, ideas, comentarios que no hemos madurado y que simplemente están ahí por los aires y el empezar a bajarlos y el que un mentor te rebote cosas, te diga, oye, yo ya pasé por esto, estás sobrepensando demasiado, cálmate, Dios es bueno. Eso es súper importante, pero de verdad que como líderes tenemos que buscar eso. Claro. Y créeme que es algo que yo aprecio bastante porque es como todo. O sea, a tus hijos hoy en día, o sea, el clima les pesa increíblemente. O sea, la situación del examen es gigantesco, no voy a poder hacerlo. Pero tú lo ves y tú ya tienes un margen suficiente para decir eso es bien pequeño, vas a estar bien, no te preocupes. Tu mentor es igual. Oye, es que pasó esto, que... Tranquilo, déjame te cuento. Y cuando escuchas, empiezas a entender lo que fueron sus cicatrices. Te das cuenta que el proceso no lo debilitó, lo hizo más fuerte. Y que al final, o sea, si Dios estuvo con él, también va a estar contigo. Entonces, al ver eso y escucharlo de alguien con una mente fría, con un corazón dispuesto, dices, va a estar bien, tranquilo. Pero si no tienes eso, o sea, puedes alarmarte y ahogarte en el vaso de agua y eso es lo peor para alguien que no está... Mi pastor, por ejemplo, siempre me dijo, no tomes decisiones el lunes por la mañana o por la tarde porque vienes de un hike del domingo. Sí. Entonces, no vayas a tomar las decisiones y sin duda, o sea, yo llego a veces el domingo frustrado y el lunes, ya, vamos a cerrar todo y lo primero que recuerdo son esas palabras. Emocionalmente inestable, no en el mejor exacto, lugar. Sí. Exacto. Sí. Tranquilo. Y llega el martes y sí, lo veo completamente diferente. O sea, sí, claro. Sí. Estaba sobrepensando eso, etcétera. O sea, y no. Fue nada más ese momento y digo, qué bueno que hay un mentor que me está guiando en ese proceso y que va 20 años adelante de mí y que dice, tranquilo, vas a estar bien. Claro. Pero bueno. Gracias, pastor. Una charla, podíamos pasar toda la noche hablando y aprendiendo de esto, pero estamos honrados de su presencia, de poder aprender y ha inspirado a nuestro liderazgo, las cosas que hacemos y es un honor, un placer que esté con nosotros. Gracias. No, gracias. Muchísimo, pastor. No, amigo, de verdad que te apreciamos un montón, aprendemos un montón de ustedes. Para mí tu amistad es una bendición. Genuinamente es una bendición. El que nos consideres tanto, bro. Digo, ¿por qué nos considera tanto el Isaac? O sea, me siento súper honrado, bro. Pues para mí es tanto, eso. Bro. O sea, no hay iglesia pequeña. Siempre decimos si
Si tú eres demasiado grande para servir a un lugar pequeño, eres demasiado pequeño para servir a un lugar grande. O sea, no es así. Tienes que tener siempre el corazón para lo que Dios te llame. Y si Dios está poniendo y abriendo puertas, si puedes levantar a alguien más, yo creo que realmente la mayor felicidad para mí como pastor no ha sido el crecer en una iglesia, sino ha sido ver el desarrollo de la gente de mi iglesia y ver lo que Dios ha hecho a través de sus vidas. El ver que alguien que era un adolescente, que no sabía tocar un instrumento, creció en la iglesia, se ha vuelto el mejor músico dentro de la iglesia. Está enseñando a otros. Y está enseñando a otros. Claro. Eso para mí es la mayor alegría del proceso que hemos visto con Dios. Y no ha sido el éxito mío, sino he visto el éxito de otros a través de la iglesia. Para mí eso es increíble. Y el ver a otros también seguir desarrollándose. O sea, yo espero lo mejor en tu iglesia, en lo que Dios está haciendo. Y espero que esto siga creciendo y que te mantengas saludable. Y que podamos tener 80 años y estar aquí todavía y seguir ayudando a otros pastores. Tomando cafecito. Un buen cafecito, como claro. Gracias, amigo. Lo valoramos un montón. Vez. A ver si podemos practicar de producción, si quieres. Pero estaría bien en Minnesota, pero en verano. Ya sé. Sí, por favor. Buenísimo. Gracias por estar aquí, hermanito. Te queremos un montón. Igual. Rey, muchas gracias por este tiempo también. Bueno, yo encantado. Me encanta escucharlo. Amo la iglesia y ver cracks así que dan todo y cómo aprendes de ellos. Me encanta. Gracias. Gracias, chicos. Familia, Dios les bendiga. Gracias por estar conectados hasta este tiempo. Y pues nada, nos vemos en el próximo episodio. Bye, bye.